¿Cómo están, equipazo informativo? Qué gusto saludarles. Muy bienvenidos sean todos ustedes a la transmisión en vivo correspondiente al jueves 7 de marzo del 2024, o a la transmisión como en vivo del ya viernes 8 de marzo del 2024. Equipazo completo, por supuesto, al ratito el Mariachi Ninja con nosotros, pero por lo pronto, Blanquita Lolvé, qué gusto saludarte, ¿cómo Mi estamos? querido Carlos Castellanos, ¿cómo estás? Buenas noches, gustosa de saludarte también a ti y a nuestros amigos del equipazo informativo y bebiendo mucha agua porque el calor lo merece. De verdad que vamos a tener algunas notas con referencia al clima, al calor, a la ola de calor que estamos viviendo. Hay que estar muy atentos, poner mucha atención, pues a todo. Ya lo dijimos en la transmisión pasada, pero hay cosas que vale la pena reiterar, mi querido Carlos. Sí, una de ellas, por ejemplo, el hecho, pues, de que es muy probable que se rompa el récord otra vez en este 2024 del año más caluroso. El 2022, recuerden que se rompieron los récords desde que se tomaban las mediciones. Luego el 2023 hizo lo propio, no se iba a quedar atrás y parece que el 2024 quiere decir que él no canta mal las rancheras y ya van meses y meses consecutivos en los que se está incrementando la temperatura y en los cuales pues tenemos mucho calor concentrado, y si a eso le agregamos la sequía, a eso le agregamos que no está lloviendo, a eso le agregamos que estamos en temporada política y que el tema lo Sí. agarran tanto unos como otros, lo manosean precisamente, pues por lo pronto lo que tenemos que hacer nosotros es tomar mucha agua, agua simple, no aguas de sabor, no aguas azucaradas, no refrescos. Agua simple es lo que tenemos que tomar, vestirnos con ropa de colores claros, mangas largas, usar gorras, sombreros, lentes, bloqueador solar, mínimo factor de protección solar 50 es lo que recomiendan los expertos, porque una exposición prolongada bajo los rayos del sol, a los rayos ultravioleta, pues puede ser perjudicial para la salud de la piel. Dice Curiosidad, se me va una excelente noche, prefiero un café con leche bien frío con hielos, jaja. Pues sí, a lo mejor sí, pero el problema es que Además, te va a quitar un poquito, te va a bajar la temperatura por los hielos, pero no te va a quitar la sed, va a ser por un momentito, nada no más te va va a a ser, hidratar. así no te va a hidratar sobre todo y sí puede uno subir de peso. Ajá. Y bueno, yo si lo tomara eso en la noche también me quitaría el sueño. Ajá. Eso sí me lo quitaría la sed, ¿no? Pero el sueño sí. Claro, claro. Se pueden tomar, evidentemente, todo mundo tiene sus gustos. Lo recomendable sería tomar exclusivamente agua, pero aquí no somos ni santos, ni somos sus papás tampoco para decirles lo que tienen que hacer efectivamente, y todos nos damos nuestros gustos y nos tomamos lo que queremos, pero entre todos esos gustos, por lo menos es lo que yo suelo hacer, estar tomando agua efectivamente para contrarrestar lo otro. Claro, claro. Bueno, si te parece bien, mi querido Carlos, antes de que nos gane el tiempo, hola, Antonieta Carreón, bienvenida como siempre, qué bueno que estás con nosotros. Vámonos, te decía, si te parece bien, a los hashtags en tendencia de hoy. Luego, luego. Ciro es el primero de los hashtags en tendencia de hoy. No tiene que ver propiamente con algo que Ciro Gómez Leiva, conductor de noticias de la mañana y también de la noche, haya dicho, sino Epigmenio Ibarra, que es su colaborador, que usted sabe es uno de los incondicionales del presidente López Obrador, de la 4T, de Morena, defensores, ultradefensores, me parece, del movimiento de la Cuarta Transformación, auto llamado movimiento de la Cuarta Transformación. Es colaborador de Ciro Gómez Leiva los miércoles. Y en el programa del miércoles de esta semana llamó a Xochitl Gálvez esperpento. Fue cuestionado en el momento en el que lo hizo por el propio Ciro Gómez Leiva, pues de que fuera cuidadoso, algo así, le decía, no recuerdo exactamente.
Y lo que sí es que desde ayer, desde el miércoles, Carlos, pues las redes sociales empezaron a fluir, ¿no? Diciendo que pues era violencia política de género contra Xóchitl Gálvez, la ahora sí candidata del movimiento Corazón por México, en fin. Y todavía este día pues estaban en eso, hicieron otra entrevista en la que decían lo mismo, pues simpatizantes o miembros del equipo de Xochitl Gálvez, pero después se les dijeron, ¿no? Y dijeron que no, que ya lo habían pensado, que lo dicho hablaba más mal de quien lo había dicho que de la persona a la que se había referido y que no iba a haber ninguna denuncia contra Epigmenio Ibarra, ¿no? Sí, Esa es efectivamente. como la historia. Uh-huh. No, y tienes toda la razón. Quizás lo único que podría yo hacer ante pues lo que me acabas de describir tan precisamente, lo único que podría yo añadir es el hecho de que estamos en tiempos de campañas electorales y por lo Sí. tanto cualquier tema, como lo veremos en adelante, cualquier tema, cualquier tópico puede ser utilizado o va a ser utilizado de esa manera. Es lo único que no tenemos que perder de vista, me parece, a partir de estos momentos, Blanquita, porque todo lo que se habla en las noticias, desafortunadamente, me parece, no es lo que más le importa a los mexicanos, a la mayoría de los ciudadanos, sino es lo que le conviene a los partidos políticos y a sus personajes que están buscando precisamente pues el poder. Sí, fíjate que es un reto mayúsculo porque aquí lo hemos dicho, vamos a ir seguramente escalando, de escándalo en escándalo, unos más escandalosos, más abulliciosos que los otros y pues así lo veremos. Y cualquier cosa, por mínima que sea, ya lo decías tú, ponías como ejemplo la ola de calor, pues será tomada por un sector, por un bando, por otro bando, por el tercer bando, pues para golpear a los otros dos y tratar de ganar algunos votos y de ganar simpatías con los votantes. Después de todo, pues eso se trata las campañas, ¿no? De ganar votantes a lo largo de los días que les quedan hasta antes del 2 de julio. Sí, lo único malo es que queda de manifiesto, lamentablemente para la ciudadanía, queda de manifiesto que la manera que tienen los partidos políticos de ganar de elecciones no es con propuestas, sino simple y sencillamente tratando de enlodar al de enfrente. Y eso es lo lamentable. Sí, lo habíamos dicho también desde el principio, que ojalá viéramos campañas con propuestas. Hubo algunas, arrancaron con propuestas las candidatas, centrándose mucho en el tema de la seguridad, luego han ido por ahí algunas otras, pero sucede esto, que no viene propiamente de las campañas. Es una crítica de un promotor del partido Morena en un programa de radio del que es colaborador y bueno, sirve para que se enganche, ¿no? Pero hay otras cosas que sí suceden en las campañas, ya en el marco, estrictamente hablando de las campañas, y para allá vamos en el segundo hashtag. Efectivamente. Xóchitl Gálvez, presidenta 2004. Ay, Y además en primer lugar en hashtags en tendencia de hoy. Bueno, ya hubo explicaciones de qué fue lo que sucedió con ese error, que no es el primero, por cierto, que cometen quienes manejan las redes sociales de Xóchitl Gálvez. Ya hubo algún otro, el nombre de Xóchitl mal escrito en un hashtag en el pasado, no muy lejos, que se están corriendo, pero ahora, bueno, pues claro que mereció pues muchísimas burlas. Y además, la explicación de por qué se colocó ese hashtag y ese error, cuánta gente tuvo que haberse equivocado, o el error sirvió precisamente para que se colocara en el primerísimo lugar el hashtag, que desde luego es movido por la gente que mueve las redes sociales, es decir, se dispara desde los simpatizantes o desde el equipo de campaña, de trabajo, de bot de Xóchitl Gálvez. Y después, ¿cuántos tendrían que haberlo repetido? El mismo error, o el error servía, pero pues no se hacía alusión al mismo. En fin, tú tienes más datos, Carlos. Pues al final de cuentas es la misma información, Blanquita. Quizás lo único que vale la pena poner en relevancia, en perspectiva,
es el hecho de que sí se está desacreditando la campaña de Xóchitl Gálvez en redes sociales, a pesar de lo estruendosa que está haciendo. Yo volveré a insistir en un hecho. El presidente Andrés Manuel López Obrador, me parece, le dio demasiada importancia desde un principio a las campañas en redes sociales, en particular en X, antes Twitter. Me parece que el presidente hizo crecer mucho. De entrada, el presidente hizo crecer a Xóchitl Gálvez, que hasta la convirtió en candidata presidencial cuando ella buscaba nada más ser jefa de gobierno. Errores del presidente Andrés Manuel López Obrador que yo no sé si se dará cuenta él cómo los ha ido cometiendo y cómo en estos momentos, me parece, está repitiendo los mismos errores. Darle demasiada importancia a ese tipo de mensajes, o sí, más bien y simple y sencillamente para él, hasta le vienen, como en algún momento dijo de la pandemia, como anillo al dedo, porque precisamente este tipo de noticias, este tipo de pifias, este tipo de absurdos que cometen en las campañas, en la campaña de Xóchitl Gálvez, pues lo único que hacen es darle más cuerda al presidente Andrés Manuel López Obrador para que él siga atizando el fuego desde la mañanera y los asuntos que de verdad importan, pues desviarles la atención, la mirada para otro lado. Dice por acá Geraldine Islas que al final también la mala publicidad es publicidad y hace ruido en las redes sociales. Y Leti Chong dice del presidente que ya está chocheando y cansado, eso lo han dicho también. Fíjate que hay en una entrevista que hace con los periodistas, un analista de redes, es Julián Macías Tobar, habla de que es el troll center de Xóchitl que publicaron ese error. Hay que decir que los periodistas son totalmente anti-Xóchitl, o dicho de otra manera, son totalmente 4T, absolutamente 4T. Bueno, entonces buscarán siempre a alguien que golpee a Xóchitl. Eso es mucho más que evidente, pero bueno. Me parece creíble, bastante creíble, pues la explicación que da Julián Macías Tobar. En el sentido de que porque yo lanzaba la pregunta, bueno, ¿cómo se pudo haber repetido tanto sin, pues así de buenas a primeras, ¿no? ¿Cómo pudo haber llegado a donde llegó? Y por qué hay un segundo error en las redes sociales. Entonces él asegura que es el troll center. ¿A qué voy? A otra cosa, y tiene que ver con el siguiente hashtag en tendencia de hoy. Creo que los únicos, todos los grupos políticos que están compitiendo en este momento, por lo menos en México, están utilizando bots y están utilizando trolls, ¿no? Unos más, otros menos, unos con más éxito, otros con menos éxito. Y me parece que en este caso, bueno, pues el éxito fue nulo, no, es que sí hubo éxito, como dice Geraldine Islas, al final de cuentas, aunque sea publicidad negativa, es publicidad. Se habló mucho más, subió todavía más el hashtag, pero pues son imperdonables esos errores, ¿no? Esos errores que eventualmente pueden hacer que suene más, sí pueden llegar a ser un ruido innecesario que ensucie la campaña de Xóchitl Gálvez. Más allá de eso, quizá me preguntaría yo, sí, hacen ruido, sí, habla la gente de ello, pero le traerá efectos positivos en cuanto a votantes. Esa sería la pregunta. En la respuesta precisamente es donde se encuentran los matices, porque recordemos que lo que necesita Xóchitl Gálvez no es no perder votantes. Lo que necesita Xóchitl Gálvez es darle a Claudia Sheinbaum, pues hay que decirlo como es. Al final de cuentas es eso. Entonces, Xóchitl Gálvez, presidenta, 2004, pues demuestra una vez más que en realidad todo ese poder que está generando Xóchitl Gálvez está surgiendo en X. Se replica después en los medios de comunicación, como lo hemos mencionado, medios de comunicación que son afines y que apoyan evidentemente a Xóchitl Gálvez y que ni siquiera necesita uno mencionarlos, todo mundo sabe de qué medios hablamos, medios corporativos, grandes medios de comunicación. Ya sabemos también que por el otro lado ya hay un contrapeso, que es el sistema público de radiodifusión,
que con todas sus televisoras y repetidoras en la República Mexicana está también generando su propia narrativa, y eso es lo interesante, que si bien cada uno de los dos lados está produciendo contenido que genera la impresión de que van ganando, pues solamente de verdad, si ellos se lo creen está muy bien, pero el 2 de junio nos dará la verdad, si en serio estaban tan bien unos o tan mal los otros. Claro, claro. Como dicen por ahí, la única encuesta válida es esa, la de las urnas, ¿no? Bueno, Exactamente. este hashtag tiene que ver con, también está muy, muy relacionado con el siguiente hashtag. Aunque no lo crean, es Mario Delgado el siguiente hashtag. Y sí, tiene que ver con el asunto de lo que mencionaba el analista de los trolls y los bots y demás. ¿Por qué? Bueno, pues porque han compartido un posicionamiento, dirigieron cartas a las plataformas de las redes sociales en las que les llaman a procurar un ambiente libre de bots a través que a través de la guerra sucia, dice el tuit de Mario Delgado, que si no me equivoco es el que estamos viendo ahí, sí, pretenden influir en el proceso electoral. Fíjate que cuando yo lo vi, dije, qué bueno que hacen esto, porque tú recordarás, ustedes amigos recordarán que en la emisión pasada, lunes, martes, justamente estábamos hablando de esto, de que íbamos a ver una batalla de fake news y demás, y de bots y demás en las redes sociales, y que lo que iba a pasar era que iba a ser muy difícil saber quién estaba diciendo la verdad o eventualmente quién tenía la razón, y que ahora más que nunca la frase de Carlos pues iba a ser la certidumbre, hay verdades para todos los gustos. Pero son cosas que hacen mucho ruido en las campañas y que no nos permiten como ciudadano ver con claridad eso otro, que son lo que decíamos, Carlos, las propuestas que tienen que darnos los candidatos o las candidatas. Bueno, creo que hacen bien porque me parece, y no sé si está en sus manos, pero quisiera pensar que sí, los únicos que pueden controlar la afluencia de bots, trolls y demás en sus redes sociales son las propias redes sociales, o sea, X, Meta y TikTok. Son los únicos. No hay más. Los únicos que pueden detectar vía inteligencia artificial, por supuesto, que para eso también sirve, cuáles son las cuentas que sí son reales y cuáles no, pues son ellos, porque todo lo demás es muy complicado, ¿no? O sea, lo tienes que hacer manual. ¿Y cuando acabas? Sí, me parece que tienes toda la razón. Aquí el asunto, evidentemente, sin embargo, también ha sido ya contestado de inmediato por la oposición, porque si bien Mario Delgado puede tener, como tú lo acabas de describir bastante bien, mucha razón en su petición, pues a quien si no se le va a pedir que verifique este tipo de circunstancias y que las elimine en caso de detectarlas, y quién mejor que quienes poseen la tecnología pudieran determinar qué cuentas se están creando y cuándo se está generando un bombardeo de mensajes desde determinadas zonas o desde determinadas cuentas. Ellos podrían evitar eso, que para que después gente inocente o incauta pues las replicara también. Aquí el asunto en efecto es ese, y no obstante, personajes como el senador Emilio Álvarez y Casa, pues también pone el dedo en la llaga explicando, en realidad la misiva debería ser dirigida a Genaro Bellamil, a Jesús Ramírez Cuevas, a Mario Delgado, a López Obrador, a Claudia Sheinbaum, a Tatiana Cloutier, entre muchos otros, quienes con recursos públicos se han encargado de generar violencia digital, ensuciar el debate, amenazar, insultar, calumniar, y si no, que le pregunten a San Juana Martínez, ahí todavía por si fuera poco da la estocada. Emilio Álvarez y Casa, que vale la pena mencionar en estos momentos, también se encuentra, me parece, bastante agraviado, porque ha sido muy mencionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, pero mira, el mensaje de Emilio Álvarez y Casa, podríamos agregar también nombres del equipo de enfrente. Por supuesto. Porque todos los utilizan, o sea, la verdad es que
el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, y ninguno va a arrojar la primera piedra. O sea, todos los equipos de los candidatos, los equipos de las dos candidatas los utilizan. Esa es la verdad. No parece que el equipo del Movimiento Naranja los esté ocupando, pero los equipos de las dos donde se desarrolla la verdadera competencia para la contienda de la presidencia de la República e incluso del Congreso, pero particularmente de las candidatas, pues los dos equipos los utilizan, ¿no? Y los dos equipos pueden utilizar pues la calumnia, el golpeteo, pues de lo que sea, prácticamente, ¿no? De cualquier cosa. Lo que digas puede ser utilizado en tu contra y lo que no digas también. También, sí. Pues sí. Efectivamente. Pues creo que no tendría yo mejor forma de cerrar nuestro tercer hashtag en tendencia de hoy, Mario Delgado. Así es. Bueno, pues ahí fue. Ese fue el tercero. Muy bien. Nos vamos a lo que sigue. A lo que sigue. Lo que sigue son las efemérides del día de hoy. Creí que la había arrancado y la pausé. Ok. Pues efemérides, porque tenemos varias. La primera de ellas correspondiente al 7 de marzo, por supuesto, pero del año 321. Imagínense desde hace cuánto. El emperador romano Constantino cambió el día venerable del sol al domingo, en lugar del sábado, como era por parte de la tradición judía. Desde entonces, desde el 321, se venera al sol el día domingo, no el sábado. Y el 7 de marzo de 1876, estas son las efemérides, por supuesto, que corresponden al en vivo. Alexander Graham Bell patentó el teléfono en los Estados Unidos. Se basó en el diseño de Antonio Meucci. ¿Alguna vez utilizaste uno de esos teléfonos que eran de agarrar la bocinita acá y luego la base acá, Carlos? No, ya no. ¿Nunca? Ya no, tocó Blanquita. Yo todavía, porque luego hubo una edición como de unos que eran medio retro y sí me tocó utilizar también de los que parecían que eran de cuerda. Pero ya eran modernos. Ya eran modernos, sí. Sí, porque estos que se habrán dejado de utilizar en qué. No sé, pero hace mucho. Hace un titi. Un titipuchal ibas a decir. 7 de marzo, pero de 1912. 7 de marzo de 1912. Roald Amundsen anuncia el descubrimiento del Polo Sur. Imagínense, yo no sabía que apenas en 1912 se había descubierto el Polo Sur. Y fue un 7 de marzo. Hoy aprendí algo. Yo tampoco lo sabía. Para eso sirven las efemérides. Aprendimos algo nuevo hoy. ¿Sabes qué? Me quedé pensando cuando me dije, es que por la época en la que nacimos, damos por hecho que los hombres siempre supieron que existía. Pero tantas pues, ¿no? cosas. Ajá. Sí. Y en realidad, pues no tiene mucho tiempo, pues apenas hace poquito más de 100 años. Así es. Increíble, ¿verdad? Increíble. Pues faltará algo por descubrir en la Tierra, sí, seguramente. Pero por supuesto, un montón de cosas. ¿Qué tal en el fondo del mar? En el centro de la Tierra. Por eso es tan admirable la imaginación de Julio Verne. 7 de marzo de 1966, fíjense, estamos hablando de 1966, sin redes sociales, sin bots, con una televisión naciente que apenas estaba globalizando. Escuchen esta historia. Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo de España, huelga decir que el turismo era muy importante en esa época en España, sacó a España delante de una enorme crisis económica. Bueno, ese señor, Manuel Fraga, se bañó supuestamente en la playa de Palomares, en Almería, en España, para demostrar a la población que no había riesgo de contaminación radioactiva tras la caída de una bomba H en un accidente aéreo. ¿Pero qué pasó años después?
se descubrió que la playa donde se bañó Manuel Fraga no era la de Palomares, y tontos no son ni los de Hijo ahora de... ni los de antes. Qué historia, ¿verdad? No, 1966, acuérdense. Buenísimo está. qué buenas mañas. Sí, pues sí. En fin, vamos a la siguiente efeméride, 7 de marzo, pero de 2019. Esto es algo lamentable porque un fallo en la central hidroeléctrica del embalse de Guri causó un apagón en Venezuela, un apagón que duró 4 días en 2019, imagínense ya desde entonces sufriendo Venezuela. Bueno, no tiene tanto, es un poquito, ¿no? Bueno, vamos al 8 de marzo. Aquí hay muchas cosas relacionadas con las mujeres. Por algo, el 8 de marzo es el Día Internacional. Se determinó después de muchas cosas que pasaron coincidentemente en esa fecha, que fuera el Día Internacional de las Mujeres. Bueno, 8 de marzo de 1910. El rey Alfonso XIII de España firmó ese día la Real Orden de Instrucción Pública, por la que se permite que las mujeres españolas cursen estudios superiores. Fíjense, al siglo XX, Te dejamos de escuchar, algo pasó ahí. Caray, qué raro. Al final, justo al final nada más. Estudiar era cosa de hombres, ¿no? Exactamente. En casi todos los países, en prácticamente todos los países. Bueno. Pues este efeméride muy a tono, por supuesto, y las que siguen evidentemente van a ir más o menos en el mismo sentido. En particular, 8 de marzo de 1922. 8 de marzo de me estoy brincando una. De 1917. El 8 de marzo de 1917, justo con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y las manifestaciones que se llevaban a cabo en Rusia, se consideró a partir de entonces a este día como punto de partida de la Revolución Rusa, la cual estalló finalmente en octubre de ese mismo 1917. Dicho de otra manera, la Revolución Rusa la empezaron las mujeres. Exactamente. Ahora sí, vámonos al 8 de marzo, pero de 1922. Se celebró por primera vez en China, República Popular China, con régimen comunista, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ahí las tienen vestidas con el tradicional Mao. ¿Qué se llamaba? Todas se vestían igual. Así se llama. Ok. ...8 de marzo, pero de 1923... Lenin, presidente de la Unión Soviética, se ve obligado a dejar el cargo debido a su enfermedad. ¿Cuál fue su enfermedad, Blanquita? ¿Tú la sabes? Fíjate que no. Lo que sí sé es que había rumores fuertes de que Stalin, quien ocupó el lugar después de Lenin, habría contribuido a agravar esa enfermedad, pues, para ayudarle a bien morir. Ya sabes que con frecuencia se habla de que incluso en la modernidad los envenenamientos son cosas que utilizan en Rusia. Sí, interesante. Bueno, ahí estuvo. El 8 de marzo, pero de 1927, cómo el mundo ha tenido que ir cambiando de a poquito. Hay una ley en Hungría permite confiscar las fotografías de las muchachas que muestren las rodillas. ¿Qué y hoy tal? vemos cada cosa. Allá no se permitía en 1927 que mostraran ni siquiera las rodillas, y hoy vemos cada cosa. Sí. ...8 de marzo, pero de 1948. El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró anticonstitucional la enseñanza de la religión en las escuelas públicas.
parte de lo que se conoce como la laicidad. ¿O el laicismo? Cualquiera de las dos es correcta. Gracias. 8 de marzo de 2018, con motivo de la celebración del Día Internacional, no es cierto, me salté. 8 de marzo de 1977, la ONU proclama este día, 8 de marzo, como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Fue en 1977. Desde entonces, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, pero también de la Paz Internacional. Perfecto. Y la última efeméride, 8 de marzo, pero de 2018, ya muy cerquita. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, precisamente sucede en España una huelga general feminista altamente secundada por 5.3 millones de trabajadoras, a la cual se sumaron, por cierto, numerosas y multitudinarias manifestaciones en todo el país. En España, en 2018. Que también ha sufrido serios problemas de violencia en contra de las mujeres. Efectivamente. A ver, espérame. Felicidades a un mujerón, mi querido Carlos. Felicidades a la mamá del profesor José Luis Estrella Cienfuegos. La felicitamos el año pasado también. Por acá está preguntando Caosfera. Dice José Luis, ¿cómo se llama? Dice José Luis Estrella Cienfuegos. María Luisa. Nació en 1931. Imaginen lo que ha pasado en la historia desde ese año, sí, efectivamente. Oh. Todo lo que acumula de conocimiento, qué padre. Y como Leti le pregunta cómo está, dice, ya solo queda ella de su generación, pues por la edad, por lado paterno como materno, ha estado mal, muy mal, regular, de todo, de salud, pero aquí seguimos en la lucha por la vida. Pues sí, ánimo, y los años pues nos van cobrando Así es la vida. Las vivencias. 93 años, muchas felicidades. Pues venga para María Luisa, para doña María Luisa, nuestra querida también miembro del equipazo, pues, sí. ¿Qué te gusta? Martí el payaso y después venga, tú. Y después vale. Tú con el xilófono. Venga, Martí el payaso para celebrar el cumpleaños. Ahí está para nuestra querida María Luisa Cienfuegos. Viene ahora el xilófono, perdón. Pero déjame quitar el fondo. Sí, por favor. Eso. Muchísimas felicidades, María Luisa Cienfuegos. Fuerte abrazo, parte del equipazo. Ánimo, que se le quiere bien. Dice Mari Carmen Castro, 93 años, cuántas experiencias y vivencias. Un abrazo. Caos el admirable, larga vida, doña María Luisa, así que así sea. Bueno, y hay que seguirle. Vamos a seguirle, porque ya está tras bambalinas nuestro querido amigo, el profesor Arturo Lechuga Lozano. Pero ya todos sabemos que es el mariachi ninja para los cuates. Bienvenido, mariachi, bienvenido, muy buenas noches, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Blanquita, Carlitos, Carmen Castro, Caosfera, la producción, la gente que nos acompaña, y muchas felicidades para la mamá del profesor José Luis Estrella Cienfuegos, muchas felicidades. Pues híjole, miren, en más de una ocasión, ahorita porque vamos a abordar el tema de Haz Valer Mi Libertad, en más de una ocasión hemos mencionado en el espacio que corresponde a las compañeras y compañeros de este colectivo, que no mezclamos el tema político con el tema de defensa de derechos humanos por una buena razón. Lo que ha ocurrido con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con el Centro de Derechos Humanos, el PRO, el Agustín Pro Juárez, el Tlachinolan, cómo se han ido en contra de Vidulfo Rosales. Y hace un momento los escuchaba que hablaban del tema de, pues esto que se ha dado en las redes sociales y los encontronazos y los discursos que se dan muy fuertes. Entonces, por esa parte hemos desde hace tiempo decidido no entrar
hacer comentarios cuando estamos con las compañeras en sus espacios. De pronto nos han aparecido ahí algunos personajes, muy rara vez, pero han aparecido, ¿no? Que precisamente llegan a decir, ¿por qué no protestaron cuando estaba Alfredo del Mazo, cuando precisamente en alguna ocasión, en la primera huelga de hambre de las compañeras, realizaron precisamente enfrente del Palacio de Gobierno del Estado de México, ahí en Plaza de los Mártires, en Toluca? Ahí estaban las compañeras y teníamos ahí una situación con una persona que decía, ¿por qué no protestan? No le protestan a Alfredo del Mazo, pues precisamente estaban ahí. Pero me voy a esto porque se cumplen ya 4 años de la fundación de Haz Valer Mi Libertad. Nos tocó conocer a Lady, fue la primera persona que conocimos de esta situación de los injustamente presos en el Estado de México, unos meses antes, y ya nos tocó ver todo el proceso de conformación del colectivo, porque las familias decidieron que era recomendable hacer esta unión, porque además a ellos les ha servido para compartir experiencias, ahora compartir con otros colectivos, gracias a la producción. Ahí está precisamente el día en el que se cumplen los 4 años, ya pasó, fue el sábado 2 de marzo, pero decidieron que el día miércoles, o sea, el día de ayer, el día 6, iban a hacer un evento ahí precisamente en Plaza de los Mártires. Además, el plantón cumple ya 281 días. Por cierto, ahí vemos a varios activistas. Ahí está Argelia Betanzos, ella pertenece al colectivo Mujeres Mazatecas por la Libertad, que han logrado parcialmente la libertad de algunos de sus integrantes, allá en el Oxochitlán de Flores Magón. Y entonces aquí vemos la reunión. Por cierto, ahí está la gente de Tomás Martínez Mandujano, él es de Azcapotzaltongo, en el Estado de México, injustamente preso pues ha hecho obra y labor por su comunidad, y en este intento de algunas autoridades de quitarles el control del sistema de agua potable que la comunidad hizo, por cierto, porque no se lo pusieron las autoridades, pues está preso. Y ahí podemos ver a otros compañeros del Tianguis del Trueque, al profesor Óscar Hernández Neri, que también él fue un injustamente preso. Entonces se han ido conformando esta comunidad de colectivos, no solamente del Estado de México, ya lo hemos visto también con gente de Chiapas que han acompañado a las compañeras y compañeros, a las compañeras Argelia Betanzos de Mujeres Mazatecas por la Libertad, que por cierto ellas estuvieron aquí en la Ciudad de México prácticamente 2 años en un plantón ahí a un lado de la Suprema Corte de Justicia. Ahí estuvieron también las compañeras, no, creo que en esta ocasión no fueron las compañeras Triquis, pero sí se han acompañado en esto, que es una lucha colectiva a favor de los injustamente presos, que el discurso de que iba a haber justicia transicional y las leyes de amnistía, pues las leyes de amnistía sí han liberado a personas. No vamos a criticar la situación legal de estas personas porque eran primodelincuentes, etcétera, y fueron liberados, por ahí dan cifras de 3,000 personas, pero ¿qué ha ocurrido con las personas injustamente presas de este colectivo? Pues han sido pocas las libertades. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo, y agradecemos a la producción, en esta galería un recuento de las acciones y actividades que han realizado las compañeras. Esto de cortarse el cabello, de hacer esto de las antorchas, de escribir los nombres de sus injustamente presos en la Plaza de los Mártires, que por cierto las autoridades de Alfredo del Mazo más se tardaban las compañeras en poner los nombres que en irlos a despintar. Y cuando digo estos, pues hasta estaba un señor prófugo que ya agarraron, el que era el regidor o alcalde de ahí de Toluca. Pues entonces estas actividades se han realizado siempre de manera pacífica. No me opongo yo a la acción directa, no podría criticar a quien hace acción directa, como lo que ocurrió en Palacio Nacional con esto de la puerta, pero las compañeras decidieron el camino de la creatividad, utilizando además fechas representativas para todos nosotros. Ellas y ellos no pueden celebrar, por ejemplo, un Día de la Madre. Hay compañeras, hay compañeros que no pueden celebrar fin de año, Navidad de la misma manera porque sus familiares están injustamente presos. Y se cumplen 4 años de esta fundación y esperemos de este movimiento, de este colectivo Haz Valer Mi Libertad. Pero lo que quiero decir es, nos preocupa por lo que está ocurriendo con el presidente, estas declaraciones, porque además hemos visto ahí unas amenazas en contra de Vidulfo Rosales diciendo que atentó en contra del presidente cuando eso no es cierto. Hemos visto acusaciones en contra del GIEI, acusaciones en contra del Tlachinolan, este Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Hemos visto acusaciones en contra del Centro Agustín Pro Juárez, y nos debe de llamar la atención. No lo queremos hacer de una crítica que vaya a provocar situaciones para las y los compañeros activistas de otros movimientos,
porque si eso está pasando con los 43 de Ayotzinapa, a los cuales les prometieron que iba a haber justicia, a los compañeros de Ayotzinapa, y no está ocurriendo, y le quieren dar carpetazo a ese evento que es comparable con lo que ocurrió en el 68 y en el 71, no queremos ver qué pueda pasar por parte de otros gobernadores, presidentes municipales, porque cuando el presidente hace algo, eso repercute hacia abajo. Y si esa repercusión va a representar ataques en contra de activistas y defensores de derechos humanos, como ha sido el caso de Raimundo Ramos, al cual también lo espiaron con Pegasus, así como espiaron a Alejandro Encinas, nos preocupa. Y tendríamos que decir aguas con eso, porque en un tiempo quienes se colgaban de la lucha de Ayotzinapa eran los que actualmente gobiernan. No lo queremos decir tan crudo, pero esa es la realidad. Y ahora hay una situación donde se está negando el apoyo que hubo a movimientos, activistas. Ha ocurrido también con el tema de pasta de conchos. Ahora ya reclaman que por qué, que qué es lo que buscan, que si buscan beneficios económicos. Me refiero a los que están en las redes sociales, que sabemos que son cercanos al presidente. Pero bueno, Blanquita y Carlos, yo voy a concluir con lo siguiente. Se cumplen 4 años de la conformación de un movimiento que decidió utilizar formas creativas, fechas representativas para decir, hay muchas personas que están injustamente presas, que se ha comprobado y ha habido pronunciamientos de comisiones de derechos humanos respecto a esto. No ha avanzado y no se puede celebrar, no se puede vivir normal cuando uno tiene a un familiar injustamente preso, Blanquita y Carlitos. Y esperemos, vamos a ver qué pasa con el nuevo gobierno que viene, que seguramente va a ganar Claudia, pero nos preocupa que haya este tipo de expresiones porque van en menoscabo de quienes luchan porque se construya un país más justo, Blanquita y Carlitos. Pasado el tiempo, no ha pasado prácticamente nada con la llegada de Delfina Gómez al gobierno del Estado de México. 2 cosas que quiero señalar. Una, la admiración a estas mujeres, porque son prácticamente mujeres las que están en el movimiento, en el plantón, y ya pronto cumplirán 1 año. Faltan menos de 100 días para que cumplan 1 año estar en el plantón ahí. Así es que en el marco del Día Internacional de la Mujer, pues manifestarles no una felicitación y mucho menos porque no es un día para felicitar, pero sí respeto y admiración a estas madres, hermanas, esposas, hijas, etcétera, que están ahí en este plantón, en esta lucha con su propio perfil, en esta lucha, como dices tú, por la vía de la creatividad y no de la violencia, ni mucho menos. Menos mal que no han sido violentadas, afortunadamente, porque nada más eso faltaba. Esa es una. Y otra, recordar que hay muchas personas injustamente presas. Aquí mencionamos pues a hombres, pero también hay muchas mujeres y con frecuencia, querido Mariachi, mencionas también a mujeres que están presas. Entonces, en eso tampoco hay distinción ni de sexo, eventualmente sí de clases. Así es. Y bueno, nada más agregaría, por ejemplo, una situación muy cruda con las mujeres, pues ellas sufren un nivel de abandono muy alto, muchísimo más que el de los hombres. O sea, hay familias que se olvidan de sus mujeres presas y recientemente hubo la situación en ese penal infame concesionado de Morelos, donde hay un índice de suicidios brutal de mujeres, de enfermedades porque no tienen médico o ginecólogo, cuestiones de alimentación complicadas porque han sufrido de intoxicaciones. Entonces está feo el asunto, pero bueno, pues yo les quiero agradecer, Blanquita y Carlos, y vamos a seguir hablando de estos temas porque bueno, pues las luchas no se acaban, a pesar de que lleguen a gobernar algunos que decían que iban a dar justicia y ahora ya no les gusta que haya crítica, pues bueno, vamos a continuar en eso, Blanquita y Carlitos, y les agradezco, les mando un gran abrazo y ahí estamos en comunicación, que estén muy bien, nos estamos viendo. Abrazo para ti. Muchas gracias a nuestro querido amigo el profesor Arturo Lechuga Lozano, el mariachi ninja. Sí, definitivamente no puede uno dejar de indignarse y no puede uno dejar de señalar este tipo de circunstancias, porque pues es lamentable, las promesas ahí están, y en estos momentos que es todavía más indignante, ¿no? Porque están en campaña y se van a llenar la boca de promesas y de ofrecimiento, pero ya que están allí, se les olvida. La realidad es otra. Oye, me quedé pensando en esto que dice el mariachi, que es muy preocupante del abandono, el alto índice de abandono de las mujeres presas en general y las presas injustamente también. Me parece así
de un vistazo rápido que es producto de la cultura machista, Pues, porque si las mujeres luchan, o sea, hay muchas mujeres que están luchando ahí en el plantón de Valer mi libertad, y fundamentalmente la mayor parte por la que levantan la cara y luchan y hacen estas manifestaciones es por hombres. sí, qué increíble. Ujú. Sí, es paradójico el asunto y Sí. es verdad, seguimos viviendo en una sociedad machista, patriarcal, lamentablemente, en donde las instancias, las autoridades no ejercen políticas públicas adecuadas, a veces ni siquiera de capacitación para sus funcionarios, mucho menos para reconocimiento de derechos. Estamos Claro. todavía muy atrasados. Sí, muy mal. Oigan, Vamos a hablábamos. darle Vamos a Ay, darle sí, el sí, sí. agradecimiento a nuestro querido amigo el Mariachi Ninja, porque como cada ocasión nos hace esta aportación solidaria. Mil gracias, amigo, muchas gracias. Viene Corcorito para ti. Gracias, querido Mariachi, ese apoyo. Sí se ve, mil gracias. Muchas gracias. Bueno, hablábamos del calor y si hemos sentido mucho calor, podríamos sentir más, pero además, a mí me sorprendió esta información que el mes pasado fue el más caluroso de la historia del planeta. Wow. El 9º consecutivo en el que se baten récords mundiales. Esto fue lo que dieron a conocer Copernicus, que es el Servicio de Vigilancia Climática de la Unión Europea. Febrero fue 1.77 grados Celsius más cálido que la media de febrero en la era preindustrial y coronó el periodo de 12 meses más caluroso de la historia, con unos 56 grados por encima de los niveles preindustriales. Estamos en serios problemas. ¿Cuándo nos daremos cuenta? Estamos en un verdadero horno, efectivamente, y como si no pasara nada. CNN, tú publicabas precisamente, compartías con nosotros ahí en el chat esta noticia muy importante. El planeta acaba de batir récords de calor por 9º mes consecutivo. Sí, La sí. noticia de Laura Paddison, publicada en CNN. El mes pasado fue el mes más caluroso de la historia del planeta, imagínate. Pues no en vano, por eso tuvimos contingencia ambiental el día 7 de marzo, este jueves 7 de marzo tuvimos contingencia ambiental que obligó a muchos vehículos a descansar. Afortunadamente, eso de las 3 de la tarde, la Comisión Ambiental de la Megalópolis confirmó que se levantaba la contingencia porque se habían presentado condiciones para la dispersión de contaminantes, condiciones favorables para ese fin. Sin embargo, vamos a seguir padeciendo calor, que también contribuye, mucho calor y poco viento, contribuyen a que podamos seguir viviendo contingencias ambientales. De esto ya se había hablado, que podríamos padecer varias contingencias ambientales a lo largo de estos meses, febrero y marzo. Por lo pronto, hay alerta naranja por calor en 10 alcaldías, se dio este jueves. 33 grados en algunas alcaldías era lo que se esperaba, fue lo que sucedió, pero además no olvidar que cuántos días, nos faltan 14 días para que entre más o menos formalmente la primavera. Seguimos Sí, en invierno. todavía ni siquiera llegamos, en Así efecto, es. al cambio de estación. Por lo pronto, sin embargo, publicaron un reportaje interesante. ¿Quiénes secan a la Ciudad de México? Escrito por Guadalupe Fuentes López, explica: Walmart, Carso, Televisa e inmobiliarias le extraen millones de litros a la capital. Mientras que el agua llega por tandeos en colonias de la Ciudad de México, grandes empresas gozan de concesiones de Conagua para extraer millones de litros al día. Sin Sí. embargo, está el reportaje completo. Sí, échenle un ojo. Y luego tenemos aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México más bien, otro problema en toda lo que es la megalópolis. Sí. Otro problema porque el Popocatépetl, yo no sé si tenga que ver con las altas temperaturas, pero el Popocatépetl está teniendo mucha actividad, entonces hay mucha ceniza, prácticamente hay fumarolas todos los días, y por supuesto llegan a Puebla, que es el estado más cercano, y se volvieron a suspender las operaciones por la ceniza del Popocatépetl este jueves. Un buen rato estuvieron suspendidas las operaciones. Efectivamente, y ha tenido mucha actividad y va a seguirla teniendo. Lo único que podemos decirles es que las autoridades mantienen el semáforo de alerta volcánica en amarillo fase 2, es decir, pues como si no pasara absolutamente nada, pero Sí. evidentemente
hemos nosotros, incluso aquí en la capital del país, ya tenido caída de ceniza. Así Sí, que, cómo no. pues estar pendientes únicamente de esta actividad reciente y constante del Popo. Así es. Vamos Oye, a otros asuntos ya, Blanquita, ¿verdad? este Dime. caso terrible, ¿no? En la UTG, allá en el estado de Jalisco, en este centro universitario que se llama así, UTG, donde un joven, además me sorprendió mucho, un joven de 20 años, 20 y algo, 21 años, una cosa así, que entró a la universidad, una universidad privada, saltó los torniquetes y le emprendió con un arma blanca en contra de dos mujeres que estaban ahí, pues como que en la recepción, en parte del personal administrativo, y luego alguien trata de defenderlas y también esta persona sale lesionada. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es que este joven asesina a dos trabajadoras, hiere al compañero que trata de defenderlas y luego trasciende veintitantos años, 21, 20, 20 20, poquitos, 20, 21, ¿verdad? 20. Es 20 años, imagínate nada más que trasciende que al parecer había asesinado previamente a otra mujer en un hotel cercano. Es lo que dice el propio gobernador Enrique Alfaro. Aquí está el mensaje en la pantalla. El propio gobernador escribió: lo que hoy sucedió en la UTEC, plantel olímpica, es el terrible desenlace de una historia de terror difícil de explicar y que nos consterna como sociedad. Un maldito, después de abandonar un motel cercano en donde se localizó a una mujer asesinada al parecer por él mismo, se dirigió al plantel privado en donde atacó sin mediar palabra, sin razón, de forma directa e intempestiva, con un machete y una navaja a dos mujeres trabajadoras del área administrativa que lamentablemente fallecieron, además de dejar a un hombre herido, empleado administrativo que es atendido. Este desquiciado ya fue detenido, está a disposición de las autoridades y no voy a descansar hasta que paguen las consecuencias. Eso, bueno, ya. No logro entender lo podrido que puede estar nuestro tejido social para llegar a tragedias así de crudas, de dolorosas e inexplicables. A las familias víctimas, a la comunidad universitaria y seres queridos, mi más sentido pésame. La Fiscalía Jalisco seguirá informando sobre los avances de este caso. Fue la publicación del día de ayer, 6 de marzo, a las 11 de la noche con 19 minutos, del propio gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro. Fíjate que hay dos cosas preocupantes. Una, que el fiscal decía que este individuo, Gabriel Alejandro N., pertenecería a una especie de grupo de WhatsApp o de aplicaciones de Internet en donde se meten a compartir historias y a buscar historias precisamente de crímenes por fanatismo. Pero además, todo parece indicar, no tengo la certeza, pero se habla de que tenía una relación con una de las mujeres a la que asesinó. No sé qué tipo, una relación directa con una de las mujeres a las que asesinó. No sabemos exactamente, no sé exactamente qué tipo de relación, pero la conocía, pues era su conocida. Pero, ¿qué debe pasar en la cabeza, en el espíritu quebrantado seguramente de una persona para cometer este tipo de cosas, de crímenes, ¿no? Y además, bueno, yo creo que nunca concibió que lo iban a detener, que no lo iban a detener, que iba a lograr escaparse. Es increíble, al final de cuentas, ¿qué puede pasar por la mente? En efecto, una mente fanatizada, como bien dicen las autoridades, el hecho de que perteneciera a un grupo de fanáticos que les gusta o se deleitan verificando y ahora vemos cometiendo crímenes de odio, pues es inexplicable para muchos, ¿verdad? Psiquiatras y psicólogos especialistas expertos con toda seguridad abordarán el asunto y ya estaremos escuchando los análisis. Por lo Dice pronto, esto es lo que ocurrió en Jalisco. ¿Sí? Leti Chong, algo parecido pasó en la universidad, en la UVM, ¿recuerdan? Un padre de familia logró pasar con un arma de fuego, pero ¿cómo? No recuerdo el No hecho, me fíjate. acuerdo tampoco de No. eso, pero bueno, no es el único caso, ya han pasado muchos casos en los que pues gente aparentemente sin razón alguna, simple y sencillamente por cuestiones de odio, cometen este tipo de crímenes. Sí. En fin, bueno, el Día Nacional Sin Nosotras, una realidad ante la ley. Recientemente la Cámara de Diputados aprobó ya el 9 de marzo como fecha para que las mujeres falten a sus labores para hacer conciencia en la población sobre la gran relevancia de las mujeres en la vida social. Esto ya lo había comentado Carlos, pues sigue siendo un hecho. Nada más que entiendo, tú lo decías, ¿no? Que este año va a ser el día 8, porque es el día hábil.
Exactamente, y mañana justamente, bueno, mejor dicho, hoy, para quienes están en el Como en Vivo, este 8 de marzo, viernes 8 de marzo de 2024, se lleva a cabo, se adelanta un día nacional sin nosotras, y por esa razón también se prevé que habrá muchas manifestaciones, muchas marchas en la zona centro de la capital del país, y el gobierno federal en particular y en previsión, en colaboración con el gobierno de la Ciudad de México, y para prevenir desmanes, pintas, destrozos, ha colocado ya vallas metálicas en diferentes monumentos y edificios históricos capitalinos en previsión de lo que ocurrirá este 8 de marzo. 16 horas en la glorieta de las mujeres que luchan se va a reunir parte del contingente, por lo menos la vanguardia. Estarán ahí, lo verán por Avenida Reforma, Avenida Juárez, 5 de mayo, hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Eso en lo que concierne a la capital de la República, pero hay que decir que las marchas se repiten en pues muchas ciudades del país, no necesariamente nada más las capitales. Sí, la convocatoria efectivamente es abierta, es una marcha nacional, una jornada de lucha nacional en Pues yo defensa diría que hasta mundial, Carlos. de las mujeres. Tienes razón, Sí. en efecto la convocatoria en nuestro país es una convocatoria nacional, pero en realidad es una jornada mundial, como bien lo dices, a lo largo de todo el planeta. Nosotros hemos reportado en efecto cómo se desarrollan este tipo de manifestaciones, y es más, en algunas de ellas han surgido himnos importantes, ¿no? Sí, Como cómo no. Chile, en Argentina. Chile en su momento, claro. En fin, estaremos preparados este viernes 8 de marzo. Bueno, hablando de bots, el Consejo Ciudadano dice que subieron los reportes por violencia digital, piden más mujeres ayuda ante ciberdelitos. Violencia digital en contra de las mujeres, según los reportes del Consejo Ciudadano, 2 de cada 3 víctimas son mujeres de entre 21 y 45 años. De los fraudes en Internet son 45% en Facebook, 24% en sitios web y 5% en Instagram. Mucho cuidado, los reportes por violencia digital tienen una habilidad tremenda para detectar cuál es la debilidad de una mujer que está escribiendo, que establece un diálogo con la persona, y por ahí empiezan a meterse hasta lograr, pues, minimizarla ante sí misma, y así empieza la violencia digital. Efectivamente hay que tener mucho cuidado y en particular darle mucha información a las jovencitas, a las adolescentes, a las pequeñas, porque desafortunadamente no puede uno cerrar los ojos, si bien no están recomendados para ese tipo de edades, pues a pesar de ello, pues las jóvenes en edad adolescente, menores de edad, pues ya utilizan este tipo de tecnologías y por lo tanto están expuestas. Vamos a otros asuntos. En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se llevó un, vaya, coraje, con toda seguridad, susto, no lo sé. Los integrantes de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en las movilizaciones que han estado llevando a cabo aquí en la capital del país, comenzaron manifestándose en instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en instalaciones de la Fiscalía General de la República, en un centro de arraigos. Vaya, estuvieron manifestándose en Gobernación, fue en el primer lugar donde se manifestaron, aventaron petardos al antiguo Palacio de Cobián, rompieron cristales. Llegaron finalmente, después de 4 o 5 días de este tipo de manifestaciones, que todas terminaban de manera, pues, con este tipo de manifestaciones, digamos que agresivas, pues, ¿qué se esperaba que ocurriera en Palacio Nacional sino lo mismo? Utilizando una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad, rompieron una puerta de Palacio Nacional. Me imagino que no pensaron que lo lograrían, por eso fue que cuando la abrieron después dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Pues se regresaron, ya no decidieron no entrar, se salieron. Evidentemente, elementos que resguardaban el Palacio Nacional también sorprendidos porque no se esperaban que fueran a ingresar, pues tampoco supieron qué hacer. Me parece que quedaron empatados ante la confusión de lo que significó que se haya roto esa puerta. El presidente Andrés Manuel López Obrador, evidentemente molesto, ha calificado como un vulgar acto de provocación el ataque a Palacio Nacional por parte de los normalistas de Ayotzinapa.
Bueno, incluso ha culpado a la oposición, dice que fueron los de la oposición los que los han utilizado para eso, pero ya hay muchas cosas que llaman la atención. La verdad es que es muy difícil. Miren, Vidulfo Rosales. Rosales, sí, decir González, dije, no, no es González, Rosales, ha dicho que porque el presidente cuestionó que realmente fueran normalistas y decía que había infiltrados de la oposición, hizo alusión a los tenis nuevos, cosa que se notó en las redes sociales, porque salieron fotografías de que todos estaban portando tenis de tres líneas, todos iguales, y decía quién pompó, decía el presidente en la conferencia matutina, pero la verdad es que, mire, Vidulfo Rosales dice que sí eran normalistas y que lo que ellos buscan es el diálogo y que el presidente López Obrador ha actuado de manera soberbia y que los ve como opositores en lugar de verlos como lo que son víctimas y los revictimiza por lo tanto. Que él es el que les ha cerrado la puerta al diálogo y que por eso hicieron eso, que él decía, ellos fueron los que tomaron la camioneta y ellos fueron los que hicieron todo eso. El presidente dice que no, qué pena que en todo caso politice también estos asuntos, ¿no? Y que de todas maneras ellos se queden con la puerta cerrada de Palacio, porque ellos no quieren hablar porque les ofrecen diálogo con el subsecretario de Gobernación, y ellos dicen, no queremos hablar porque ellos no toman decisiones ni nos resuelven nada, y le están exigiendo al presidente pues que cumpla una promesa de campaña que hizo, y el presidente pues se sale por la tangente echándole la culpa a la oposición. Y también había voces que decían que, bueno, que había sido un entramado armado directamente por la presidencia de la República para provocar eso y para otra vez distraer la atención. La verdad es que las tres cosas pueden ser ciertas, porque, sí, como hemos dicho, hay verdades para todos los gustos. ¿Solo armó la oposición? ¿O lo armó el gobierno? ¿O realmente eran los estudiantes? Si lo armó la oposición y los está usando, es porque les llegaron al precio y ellos quedan mal parados. Si lo armó el gobierno y los están utilizando, es porque les llegaron al precio y ellos quedan mal parados, los 43. Si lo hicieron solos, quedan mal parados por la actitud en sí misma, pero se tiene que entender por qué pasa. A mí personalmente me parece que es muy lamentable también que por la incompetencia de las autoridades resulten dañados pues lo que son monumentos históricos. Deja tú que hayan entrado a la casa del presidente, ¿no? Pues, pero pues la puerta, y luego, inverosímil, lo que dice el presidente después, aparte de que es inverosímil, como culpa, más, no sé si más inverosímil o igual de inverosímil, resulta que diga el presidente que va a ser cooperacha. Sí, sí es cierto. Cooperacha para reparar la puerta, pero sí hay y las ventanas que resultaron rotas y quitar las pintas, hay un presupuesto de mantenimiento que no son 3 pesos para Palacio Nacional. Pero bueno, dijo que iba a ser entre los funcionarios, ¿no? De su gobierno, la cooperacha, pero si no estamos hablando de la fiesta de 15 años de la vecindad, por Dios, digo yo. Lo que pasa es que al presidente le gusta hacer ese tipo de declaraciones porque sabe que de esa manera conecta con la gente, Blanquita. Pues Eso es y eso es quizás eso que genera en ti esa sensación de qué absurdo lo que está diciendo el presidente, es lo que hace que la gente diga, es que ese presidente es como yo. Sí, claro, muchos, por supuesto, muy probablemente sí. Y por eso es que el presidente, que sabe que así funciona el pensamiento de quienes le siguen, pues no puede dejar de darles lo que le piden al final de cuentas. Claro. Es parte de. En fin, Quinto Elemento Lab llevó a cabo una nueva investigación en la que revela que decenas de personas localizadas, entre comillas, por el gobierno, pues siguen desaparecidas. Sus familias niegan que hayan sido encontradas. Esto, por supuesto, en el marco de la creación del nuevo censo que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador. La publicación titulada tal cual, decenas de personas localizadas por el gobierno siguen desaparecidas. Es un trabajo realizado por Efraín Zuc, de Quinto Elemento Lab, y a dónde van los desaparecidos. Por si le quieren echar un ojo, también está muy bueno.
Muy lamentable el asunto de la famosa novatada que dejó 6 militares muertos en playas de Ensedana, muy jovencitos, cuya aspiración era formar parte de la Guardia Nacional. En algunos casos era su sueño formar parte de la Guardia Nacional, y detrás de ese sueño había muchos, muchos otros sueños que quedaron truncados por la irresponsabilidad del mando que estaba a cargo del entrenamiento, que ya está detenido. Acusan, he escuchado algunas entrevistas con algunos de los padres que decían que dicen que los jóvenes acusaban que eran maltratados, que eran sobajados, que eran humillados. Y ese día pues había reportes de que no se podía navegar, y sin embargo, como parte de la novatada, creo que esto ya lo habíamos dicho, los mandan los echan a la mar, digamos, de donde ya no regresaron. Creo que esto merecería de verdad una investigación profunda y muy seria de cómo se está haciendo, cómo se están haciendo los entrenamientos de los jóvenes que aspiran a ser miembros de la Guardia Nacional, pues en donde los hacen, ¿no? Sí, la Secretaría de la Defensa Nacional está analizando, por cierto, si turna a la Fiscalía General de la República el caso de los soldados ahogados en esta novatada para un juicio civil, una circunstancia que evidentemente pues generó mucho de qué hablar también, justo cuando consideramos el caso anterior, el hecho pues de que de inmediato el presidente, de inmediato más bien la Fiscalía General de la República dijo que iba a investigar y que iba a iniciar una averiguación previa por el caso de la puerta violentada en Palacio Nacional, y el presidente López Obrador este 7 de marzo tuvo que salir a decir en la mañanera, no le voy a decir, yo le voy a pedir a la Fiscalía General de la República que no abran ninguna carpeta de investigación. Fue cuando mencionó lo de la cooperacha, lamentablemente, ¿no? Fue por eso que dijo, yo le voy a pedir a la Fiscalía General, pero me refiero que el asunto se concatena porque, qué curioso, la Fiscalía General de la República de inmediato dice, vamos a abrir una carpeta de investigación por una puerta, pero por el caso del fallecimiento en una novatada de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, es la misma Secretaría de la Defensa Nacional pues la que está investigando el asunto y es la que está analizando a ver si turna a la Fiscalía General de la República el asunto. Y yo no veo a la Fiscalía General de la República con la celeridad que salió con lo de la puerta, decir, sí, nosotros investigamos, ¿no? Y es cuando te das cuenta cómo lamentablemente la justicia sigue siendo a modo en este país. Sí. Dice José Antonio Cruz Peinado, en el Ejército y en la Marina hay muchos casos de novatadas sin saber la ciencia cierta de lo que a lo que se somete a los nuevos integrantes. Estoy completamente de acuerdo. Así es. Dice, y también dice, ¿acaso la Fiscalía y AMLO estarán en un acuerdo para investigar ciertos casos y otros no para utilizarlos a favor de la 4T? Sí, muy probablemente. Por acá arriba, respecto a un comentario que decías, Carlos, de que había que cuidar a las niñas, hacía Caosfera un apunte que me parece muy adecuado. Dice que a las niñas y a los niños, que ambos son vulnerables, y es verdad. Hay que cuidar a ambos, porque también los niños son muy vulnerables, sujetos también de abusos sexuales. Vamos a asuntos más políticos. Fíjense que Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, estuvo preso por casi 6 años por presunto enriquecimiento ilícito. Pues aunque no lo crean, estaba como candidato al Senado, o está como candidato al Senado de la República. Pero el Partido Acción Nacional ha interpuesto un recurso de apelación por esta candidatura otorgada a este exgobernador, que busca lugar en el Senado como representante de, ¿quién creen?, del Partido Verde Ecologista de México. A quien no le va a ir tan bien es a Norma Otilia Hernández, la alcaldesa de Chilpancingo Guerrero, la que fue expuesta en videos en un lugar que parecía un restaurante con uno de los líderes de los Ardillos, ya la recordaron. Bueno, Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo, fue excluida de la encuesta de Morena con la que podría haber participado para reelegirse en el cargo. Por lo tanto, adiós a Norma Otilia Hernández. En la política y en Chilpancingo, por lo menos, no va a reelegirse. Una pesadilla para Chilpancingo, ¿eh?
por lo que hemos visto. Es la que se reunió con uno de los líderes de los ardillos, ¿no? Exactamente, la misma. Ujú. Bueno, trabajadores que se sumaron al equipo de Taboada decían que ellos eran de Civiso, que habían presentado su renuncia en el Civiso con el argumento, es en la Secretaría del Bienestar e Inclusión Social, con el argumento de que se dieron cuenta del uso clientelar de los apoyos sociales que otorga el gobierno. Se trata de Sara Cerón y Francisco Rueda. Bueno, salió Martí Batres, el jefe de gobierno, a decir que estos dos trabajadores que se quitaron los chalecos guindas para sumarse al equipo del candidato del PAN PRI PRD no son parte de la Secretaría de Bienestar Social. Muy poquito se habla de movimiento ciudadano, esa es la realidad, pero pues desafortunadamente cuando se habla no es que se hable muy bien y eso es lo malo. Recordaron en redes sociales quién es Natalia Antonov. Natalia Antonov, candidata a diputada federal por el Partido de lo Nuevo, Movimiento Ciudadano. Pues resulta que no le perdonaron su pasado a Natalia Antonov, quien en algún momento participó en el programa Shark Tank México, en donde ofrecía como idea de negocio lo que ella hacía: vender tesis y tareas para los estudiantes. Y no Y la evidente, apoyaron. pues no, bueno, pues evidentemente le dijeron, pues lo que estás haciendo es corrupción, enseñándoles a que corrompan. Pues cómo le facilitas a un estudiante cuando se supone que su responsabilidad es aprender y por eso hace tareas para que estar bien preparado, y lo que tú haces es ofrecerles que les vas a hacer la tarea o la tesis, pero les vas a cobrar. Bueno, pues se la acabaron. Ya es la candidata de Movimiento Ciudadano, una candidata de Movimiento Ciudadano a diputada federal, que generó mucho ruido en redes sociales. Eso es lo nuevo, dicen, por eso. ¿Recuerdan ustedes a José Luis Durán? Si no me equivoco, él fue Sí. alcalde hace muchos años ahí en Naucalpan, ¿verdad? Fue presidente municipal de Naucalpan por el Partido Acción Nacional, no una, varias veces, y tienen toda Sí. la familia Durán Rebeles, prácticamente es una dinastía política aquí en Naucalpan, todo mundo lo sabe, ya empezaron en el PAN, después creo que ya hasta morenistas son. No, ahora están en el Partido Verde Ecologista, ahí nada Ah, más bueno. en el Verde, como representante del Verde, tiene una candidatura a una diputación federal por el Partido Verde. Es nota porque fue baleada su camioneta, hirieron a su chofer, que fue muy curioso porque él se acababa de bajar para ir al baño cuando balearon la camioneta. Sí. Otro asunto también curioso, por lo menos así ha sido calificado en redes sociales, el hecho de que apareció publicado en X un video de presuntos miembros del Cártel del Noreste deslindando al presidente Andrés Manuel López Obrador de que haya recibido dinero en las campañas. Ya ven que en Latinus presentaron la imagen de un sujeto con un pasamontañas diciendo que era un elemento de los Zetas, que él podía comprobar que en efecto había recibido dinero López Obrador en su campaña para 2018, ni siquiera la primera. Bueno, pues ahora salen los del Cártel del Noreste a decir que ese sujeto es un mentiroso, que no lo conocen, que no lo identifican. Así de increíbles los dimes y diretes. Hay verdades para todos los gustos. Exacto. Dice Norma Piña Hernández, la ministra presidenta de la Suprema Corte, que no van a ceder ni un milímetro en lo avanzado a favor de la independencia judicial, porque dice ella que es responsabilidad de los juzgadores garantizar una adecuada impartición de justicia, así es que rechazan de manera tajante que su función se vea afectada por cualquier influencia interna o externa ajenas al derecho. Yo estoy de acuerdo. Los juzgadores tienen la responsabilidad de garantizar una adecuada impartición de justicia, pero si nos sometemos a la realidad, no lo hacen los juzgadores que tenemos. Son muy, lo voy a decir, en su gran mayoría son muy chafas, son corruptos, buena parte. No estoy hablando de los miembros, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sé cuántos jueces hay a lo largo y ancho de los tribunales de nuestro país, pero a ellos me refiero, a los que están a pie a tierra, pues dando seguimiento a los delitos del fuero común. Pues es que ni siquiera estás hablando del Poder Judicial Federal, Blanquita, y es lo que parece que no le queda claro a la gente, y es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la oposición también utilizan como arma política. Se aprovechan de que las personas no sabemos que la mayoría de los problemas están en los poderes judiciales que hay en las entidades Locales. federativas, exactamente. No estás hablando del Poder Judicial Federal, allí llega una minoría de casos.
En realidad el asunto está en los juzgados, en los poderes judiciales de los estados de la República. Allí es donde se encuentra la corrupción y en la relación que existe precisamente entre el juez y las fiscalías, entre el Ministerio Público o el oficial secretario y los magistrados o los jueces, los juzgadores. Ahí es donde se encuentran las relaciones perversas, pero las reformas que hay ahorita, por lo menos las que se proponen, ninguna apunta de ninguna forma a mejorar eso. No, ese es el problema, exactamente. Bueno, se hizo un estudio y lo publica Deutsche Welle en español, que sobre en quién tienen confianza los latinoamericanos. Si yo les mencionara a ustedes Fuerzas Armadas, la iglesia, la policía, el presidente, ¿a quién pondrían en primer lugar? Solamente tienen esas 4 opciones. ¿A quién pondrían en primer lugar? Bueno, resulta que en el caso latinoamericano, 54% de los latinoamericanos confiamos más en las Fuerzas Armadas, con todo y todo. El 54%, 50 y 47%, respectivamente, en las iglesias católica y evangélica, que son las dominantes en Latinoamérica. Solo un 38% en la policía y 30%, que en realidad es muy poco, en el presidente de la República. No me refiero al presidente López Obrador, sino al presidente de cada uno de los países latinoamericanos, o a la figura del presidente. ¿Qué tal? Pues sí, interesante, muy interesante este estudio de la Deutsche Welle, de la alemana Deutsche Welle. Pone el dedo en la llaga precisamente de cómo los latinoamericanos no confiamos mucho en nuestras autoridades. Y aquí en México estaría bueno saber cómo está. Por lo pronto, el presidente López Obrador ha dicho que se confía mucho en la Secretaría de la Defensa Nacional y en la Marina. Y pues me parece que es cierto. Sí. Bueno, está arrasando Trump en el supermartes, arrasó Trump, Haley quedó muy atrás, Biden, me parece que vamos a ver una repetición de la elección pasada entre Trump y Biden, donde las probabilidades indican que Trump podría ser que ganara. Quiere decir que les gustó su gestión y que les gusta este estilo de gobernar, imagínense. Decía por ahí algún periodista que sería una buena pregunta, no recuerdo quién lo escuché en la mañana o al mediodía, decir que sería una buena pregunta para las candidatas en alguno de los debates, cómo se relacionaría con los presidentes en uno y en otro caso, o algo así, ¿no? O claro, quién preferiría que ganara, una cosa así. Sería bueno. Sí, verdad, bueno. ¿Algo más que quieras destacar, Blanquita, de las noticias que nos quedan antes de irnos a las buenas? Pues hay exigencia de irregularidades en la cuenta pública de 2022 y hay manifestaciones en Acapulco, protestas en Acapulco Diamante por la exigencia de un nuevo municipio y esas irregularidades. Las protestas tenderán a subir muy probablemente. Déjame ver qué más había por acá. Este es muy importante, ¿eh? A ver, adelante. Suecia ingresó a la OTAN. La OTAN ha dado la bienvenida a su miembro número 32 con una visita del primer ministro a Washington. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque esto viene a alterar la ecuación en el caso del conflicto entre Rusia y Ucrania. Porque ya es no solamente a Suecia, que está muy cerca, por cierto, de Rusia, sino Finlandia también. Finlandia comparte 1.340 kilómetros de frontera con Rusia. Entonces, el golpe para Rusia, al hacerse OTAN, la fuerza más poderosa de países unidos en el mundo, con esto se convierte en eso, pues Rusia no debe estar muy contenta, deben estar de hecho bastante enojados, y la guerra en Ucrania, en lugar de resolverse, más bien podría incrementarse e incluso trascender esa frontera e ir hacia otras. Muy bien. Era importante. Y ya creo que eso es todo. Perfecto, pues vámonos entonces a lo que sigue. Venga. Y lo que sigue son las buenas del equipazo, vengan. Bueno, me quedé con la perdón, ahí voy. Blanquito. Ahí está.
Me malacostumbras y luego me... Pues bueno, sabes que me distraje abriendo las Sí, imágenes. sí, las links, claro. No, bueno, gracias a nuestro querido amigo José Antonio Cruz Peinado también, por supuesto. Gracias, Blanquita. Gracias, José Antonio Cruz Peinado, nuestro corresponsal de las buenas del equipazo, que aquí anda en el chat. Gracias, José Antonio, bienvenido siempre, lo sabes. La primera buena del equipazo se publica en pie de página. Albañilas, electricistas y plomeras, así se titula. Mujeres y disidencias ocupan oficios del hogar. Publicada, el texto es de María Ruiz. En realidad se fueron a entrevistar a 3 jóvenes diferentes: Renar de Carpintería para Morras, Luz y a Andrea de Chalanais y a Viridiana de Comitrix. Cada una tiene su historia contra el miedo, porque al final de cuentas lo que destacan en esta nota es cómo los oficios del hogar aparentemente estaban destinados a los hombres, y no tiene por qué ser así. En efecto, la parte más importante del asunto pues radica en perder el miedo, y por esta razón, pues si usted quiere seguirlas a todas estas jóvenes, en Instagram encuentra @carpintería para morras. A las Chalanais también las encuentra en Instagram como @chalanais, y a Ecomitrix como @ecomitrix, además de las May Oficial, porque evidentemente pues de lo que se trata es de empoderar a las mujeres para que se den cuenta que tienen la capacidad y la posibilidad de ser albañilas, electricistas y plomeras. Y ya que hablamos de este asunto, pues se graduaron las primeras mujeres tractoristas rurales de la Ciudad de México, así como lo escuchan, para impulsar la inclusión y el empoderamiento de las mujeres en el sector agrícola. Se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la primera generación de la Escuela Campesina de Mujeres Operadoras de Maquinaria, integrada por 30 mujeres rurales de la Ciudad de México. Definitivamente, estas son buenas del equipazo, como dice Caosfera, femeninamente poderosas. Bueno, vamos a esta que también tiene que ver con mujeres. Por segunda ocasión llega a distintas salas el ciclo Voces y Temas del Cine Mexicano, un encuentro con nuestra realidad que busca difundir en distintos rincones del país la diversidad de las producciones nacionales realizadas en los últimos años. Pero la particularidad que tiene este circuito cultural, que en esta segunda edición va a llegar a 14 salas de cine culturales y alternativas en estados como Sonora, Baja California, Coahuila, Zacatecas, Estado de México, Veracruz, Yucatán, Chiapas, Puebla y varios otros, es que serán películas que han dirigido las mujeres, solamente dirigidas por mujeres. Está La Asfixia de Kenia Márquez, Batallas íntimas de Lucía Gajá, Plaza de la Soledad de Maya Godet, Tempestad de Tatiana Hueso y Todo lo demás de Natalia Almada. Así es que el ciclo ya arrancó el 2 de marzo, se va a extender hasta el 30 de agosto para ampliar las oportunidades de acceder al arte y a la cultura, difundir, promover, exhibir y acercar el cine nacional y a sus creadores a todos los públicos. Van a ser 6 ciclos de cine, pero en esta etapa pues están estas películas que ya les mencioné. Bueno, esta es una buena del equipazo, pues muy cinéfila, femeninamente cinematográfica. Sororamente cinéfila. Gracias, Caosfera. Siempre son mejores los que nos dice Caosfera que los que sacamos nosotros. Definitivamente. Eso que ni qué. Vamos con la siguiente, también por partida doble. Esta historia en realidad ya se volvió viral porque narra la historia de Samaraek Moreno Rodríguez, un joven malabarista de 27 años, quien se llevó a su hija a conocer París, la Torre Eiffel. Esta joven malabarista de 27 años es mujer. Narró su emotiva travesía a distintos medios de comunicación. La historia la llevó a uno de los monumentos más icónicos del mundo, la Torre Eiffel. La conocen como Sam dentro de los círculos artísticos,
esta talentosa artística logró financiar su viaje inolvidable a Europa junto con su hija Ámbar, utilizando únicamente los ingresos obtenidos de su arte en los semáforos, así como lo oyen. Y va por partida doble porque aquí en nuestro país, a través de un video compartido en TikTok, el influencer al que se conoce como el patrón y el que se deslindó de haberle llevado flores a Xóchitl Gálvez, no se deslindó de llevarle flores a Mildred, una pequeñita niña que lucha contra el cáncer y que ya con anterioridad había manifestado que le gustaría recibir flores del influencer, el cual a través de un video compartido en TikTok mostró el emotivo encuentro y la sorpresa de la pequeña Mildred. Allí lo tienen ustedes. Llora de emoción, mi vida. Y el patrón le baila. Pues como sí, es costumbre, ese ¿no? sí es el patrón. Sí, ese sí. Pues ahí están. Bueno, que le suban las defensas a esta pequeñita gracias a ese momento de alegría, ¿verdad? Dice Caosfera, son buenas del equipazo, virtualmente sobresalientes. Bueno, vamos ahora con esta buena el equipazo para cerrar con broche femenino. Resulta que después de ser la encargada de pitar la semifinal entre Canadá y Estados Unidos, una joven mexicana, Katia Itzel García, pues ya tiene un enorme recorrido por categorías inferiores de la Liga MX femenil, decenas de compromisos a nivel internacional por su gafete FIFA, pero va a debutar en la Liga MX. Ella participó en el Mundial Femenil del 2023 y debutó profesionalmente en 2016 como cuarto árbitro en la segunda división. Va a llevar las acciones del duelo entre Pachuca y Querétaro de la jornada 11. Tiene 31 años de edad, va a tomar el puesto central del árbitro central tras lo realizado por Virginia Tobar hace 20 años, que fue la primera mujer en pitar en primera división, un Irapuato y América el 22 de febrero del 2004. Esta sí fue en 2004. Bueno, Katy Itzel estará acompañada de Alberto Morín como asistente 1 y Eric Bron como asistente 2. Así es que pendientes, porque va a estar en el encuentro entre Pachuca y Querétaro, la jornada 11. No me gusta el fútbol, que con tal de verla un rato, si no se me olvida, a lo mejor le echo un ojo. ¿No? Una buena del... Dice Caosfera dice Carmen que cuando vio a la niña de tu nota, se puso a llorar y que es una buena del equipazo muy emotiva. Esta otra de la joven futbolista es una buena del equipazo, admirablemente femenina, sí. Pero hay otras futbolistas menos famosas, ¿verdad, Carlos? Carlitos, no te oímos. Sí, te iba a decir menos famosas, pero definitivamente creo que con más clase, con más entusiasmo, con más ganas de jugar y de disfrutar la vida. ¿Qué tal esto? Vea nada más. Es abuelites. A quien le pone... Ah, no, monos, ¿qué tal, eh? Se sale a jugar con el nieto cada tarde porque al nieto le encanta el fútbol. Este chico las vio, fue el que graba, supongo que es Chucho, dice, y dice, lo que dice ahí es, dejemos que la imagen hable por sí sola con el ruido de los pajaritos y pues lo que vemos, y al final dice él, lo que ellas hacen por nosotros. Y tiene razón. La entrevistaron a ella después de esas imágenes y dice que, pues, dice que a su hijo, a su nieto le encanta el fútbol, que tiene varios hijos y que él es el hijo del más grande de sus hijos y que le encanta el fútbol. Dice, y bueno, pues nos salimos a chutar, ¿no? A jugar fútbol en las tardes. Yo juego con él la pasa bien y yo también me distraigo. Pues sí, y hace ejercicio además. Además, yo me pondría tenis nomás porque creo que no trae tenis. No trae sus zapatitos, pero pues creo que anda bastante cómoda. Bueno, sí, ¿verdad? Seguramente yo no andaría tan cómoda, pero ella está acostumbrada. Muy bien. Más bien es eso, sí. Sí, dice Caosura, qué belleza de momento ese niño sí sabe lo que es aprovechar el tiempo y disfrutar a la familia hermosa abuelita, sí, sin duda alguna. Pásenla muy bien, amigos. Oigan, el lunes no vamos a andar por acá.
Es cierto. Vamos, el lunes vamos a andar por acá. De hecho, Carlitos está de vacaciones allá en la chamba donde sí le pagan. El lunes seguirá de vacaciones, vamos a dejarlo descansar. ¿Mandé? ¿Cómo dices? Me vine de fuga, digo. Sí, se vino de fuga. Lo estamos haciendo trabajar en sus vacaciones. Entonces, vamos a darle el lunes libre a Carlitos y pues aprovechando la coyuntura yo me lo voy a tomar libre y me voy a llevar a las muchachas, estas dos mujeres encantadoras de 77 y 82 años al teatro, a una función que solamente es los lunes. Entonces, nos tomaremos el lunes libre, ¿sale? Nos vemos el jueves, si les parece bien. El próximo jueves redondo, por supuesto, pues no puede fallar el jueves redondo. Aquí los esperamos con el equipazo informativo. 21 horas, que no se les olvide. Mientras tanto, que el equipazo somos todos. Nos vemos el próximo jueves. Pásenla muy bien. Bye, bye. Chao.